Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos giros argumentales que nos dejan con la boca abierta, analizando ese detalle crucial que Demet, por más que lo intentara, no pudo ver. Y lo más importante, exploraremos si Yaman, con su astucia y su corazón, tiene la llave para convencerla. Si disfrutan de desentrañar los misterios y de las conversaciones profundas sobre nuestras series favoritas, asegúrense de darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse nada. Así que pónganse cómodos porque hoy vamos a desgranar este complejo entramado de sentimientos, malentendidos y esa perspicacia que a veces nos falta justo cuando más la necesitamos. ¿Recuerdan esa escena, ese momento en el que todo se desmorona o, mejor dicho, en el que una verdad se oculta a plena vista? Ese es nuestro punto de partida. Demet, una mujer inteligente, sensible, con una intuición que en general la guía muy bien, se encuentra en una encrucijada. Ha tomado una decisión, o quizás ha aceptado una realidad, basándose en una información que, vista ahora con la perspectiva que el guión nos otorga, es incompleta, o peor aún, malinterpretada. Y ese es el gran drama, ¿verdad? Cuando creemos tenerlo todo claro, cuando pensamos que hemos comprendido la situación, resulta que hay una pieza del rompecabezas que se nos escapa, una pieza que cambia por completo el panorama. ¿Qué es lo que Demet no vio? Aquí es donde la cosa se pone interesante. No se trata de una ausencia física, de algo que pudiera haber tocado o contado. Es algo más sutil, algo que tiene que ver con las motivaciones, con las intenciones ocultas, con el peso de las circunstancias que rodean a Yaman. Ella ha estado herida, ha sufrido, y eso la ha vuelto cautelosa, quizás hasta escéptica. Ha aprendido a desconfiar, a protegerse, y en su afán por hacerlo, ha construido un muro alrededor de su corazón y de su mente. Y en ese proceso quizás ha interpretado las acciones de Yaman a través del lente de sus propias experiencias pasadas, de sus miedos. Lo que para nosotros los espectadores es una prueba clara de la lucha interna de Yaman, de su sacrificio, de su amor incondicional, para Demet, en ese momento crucial, se presenta como algo diferente, algo que la confirma en sus dudas. Pensemos en los detalles. ¿Acaso fue una palabra mal dicha? ¿Una mirada esquiva? ¿Un silencio que se prolongó demasiado? A veces son esas pequeñas cosas las que tejen la tela de un malentendido. Quizás Demet interpretó la distancia de Yaman como rechazo, cuando en realidad era una forma de protegerla. O tal vez vio su determinación como terquedad, cuando era la fuerza de su voluntad para superar obstáculos. Es esa dualidad de las acciones humanas, la capacidad de que algo pueda tener múltiples interpretaciones, lo que hace que estas historias sean tan cautivadoras y a la vez tan dolorosas. Ella está anclada en una realidad que percibe, pero que no es la totalidad de la verdad. Y ahí es donde Yaman entra en juego. Yaman, por su parte, es un personaje fascinante. Hemos visto su evolución, su transformación. Ha pasado por mucho y ha tenido que tomar decisiones difíciles, a menudo dolorosas, para proteger a quienes ama. Él sabe lo que Demet no está viendo. Él conoce las verdaderas intenciones detrás de sus acciones, las presiones a las que está sometido, los sacrificios que está haciendo. Y ahora se enfrenta a la tarea monumental de hacerle ver la luz a Demet, de derribar las barreras que ella misma ha levantado, o que las circunstancias han ayudado a construir. ¿Cómo puede Yaman convencerla? Este es el quid de la cuestión, y creo que la respuesta no está en una sola acción, sino en una combinación de factores. Primero, Yaman tiene que seguir siendo Yaman. Tiene que mantener su esencia, su coherencia. Si de repente cambia su forma de actuar, si se vuelve alguien que no es, Demet lo percibirá como otra falsedad, como otra razón para desconfiar. La autenticidad será su mejor arma. Tiene que demostrarle una y otra vez, a través de sus actos y no solo de sus palabras, que sus intenciones son puras. Imaginen la escena. Yaman sabe que Demet está convencida de algo que no es cierto. ¿Qué hace? No puede simplemente soltarle la verdad cruda y esperar que lo crea sin más. Eso rara vez funciona en la vida real, y mucho menos en una historia con tantos matices emocionales. Yaman tiene que ser paciente. Tiene que ser persistente. Tiene que encontrar el momento adecuado, el lugar adecuado, las palabras adecuadas. No se trata de imponer su verdad, sino de guiarla, de tenderle una mano para que ella misma pueda ver lo que se le ha escapado. Una de las estrategias que Yaman podría emplear es la de la evidencia.
No de pruebas contundentes como en un juicio, sino de pequeñas revelaciones, de pistas que la lleven a cuestionar sus propias conclusiones. Quizás, de forma sutil, le presente situaciones que pongan en duda su percepción actual. Podría ser a través de conversación con terceros que, sin saberlo, confirmen la versión de Yaman. O tal vez mediante actos de sacrificio o protección que sean tan evidentes, tan desinteresados, que Demet no pueda ignorarlos. Pensemos en la vulnerabilidad. Yaman podría tener que mostrarse vulnerable ante ella. No debilitado, sino honesto sobre sus propios miedos, sobre la dificultad de la situación. Cuando una persona se abre de esa manera, es más fácil que la otra baje la guardia. Si Demet ve que Yaman también está sufriendo, que está luchando con la misma carga, quizás pueda empatizar con él y, a partir de ahí, empezar a considerar su perspectiva. Y luego está el tema de la confianza. La confianza no se construye de la noche a la mañana, y mucho menos se reconstruye cuando se ha roto. Yaman tiene que ganarse su confianza de nuevo, o fortalecerla si es que aún queda alguna chispa. Y eso se hace con acciones consistentes, con transparencia, y con esa empatía que le permita entender por qué Demet llegó a esa conclusión errónea en primer lugar. Tiene que validar sus sentimientos, incluso si sus conclusiones son equivocadas. Entiendo por qué te sientes así, entiendo por qué piensas eso, podría decirle. Y luego, con delicadeza, presentarle una alternativa. Imaginen, por ejemplo, que Demet está convencida de que Yaman la está alejando por desinterés. Yaman, en lugar de reaccionar a la defensiva, podría buscar un momento íntimo, una conversación donde, con calma, le explique las razones de su distancia. Quizás le hable de una amenaza que no puede revelar por completo, de una situación en la que protegerla implica mantenerla alejada temporalmente. No se trata de mentirle, sino de revelar solo lo que es necesario, lo que puede hacerla entender sin ponerla en mayor peligro. Y no olvidemos el poder de las emociones compartidas. Si Yaman puede hacer que Demet reviva momentos felices, momentos en los que la confianza y el amor eran palpables, podría ayudarla a recordar la fuerza de su vínculo y a cuestionar sus dudas actuales. Un gesto inesperado, un recuerdo traído a colación en el momento oportuno, un acto de ternura que despierte en ella la memoria de lo que realmente tienen. Pero la clave, creo yo, está en que Demet también tenga que querer ser convencida. La resistencia de Demet, por más que sea comprensible, es un obstáculo. Yaman puede hacer todo lo posible, pero si ella cierra su corazón y su mente a la posibilidad de estar equivocada, será una batalla muy cuesta arriba. Es posible que necesitemos ver un momento de quiebre en Demet, un instante en el que ella misma empiece a dudar de sus propias certezas, en el que una pequeña semilla de duda florezca y la impulse a buscar la verdad por sí misma. ¿Podrá Yaman realmente lograrlo? Yo creo que sí. Porque Yaman no es un personaje que se rinda fácilmente. Él lucha por lo que ama, y aunque su camino esté plagado de obstáculos, su determinación es admirable. Y la naturaleza de su amor por Demet es lo que lo impulsa. No es un amor egoísta, es un amor que busca el bienestar de ella, incluso si eso implica su propio dolor o sacrificio. La belleza de estas historias es que nos muestran que las verdades no siempre son evidentes, que los corazones pueden estar nublados por el dolor y el miedo, y que la perseverancia, la paciencia y el amor auténtico, a menudo, tienen el poder de disipar las sombras. Yaman tendrá que ser un detective de las emociones de Demet, entender qué es lo que la mantiene anclada en su creencia errónea, y luego, con tacto y determinación, presentarle las pruebas de un amor que ha sido incomprendido. No se trata de una victoria fácil, sino de un proceso, de una reconstrucción, de un renacimiento de la confianza. Y estoy seguro de que para el deleite de todos nosotros, Yaman encontrará la manera. Así que ahí lo tienen, mis amigos. Hemos desgranado este enigma, hemos explorado las profundidades de lo que Demet no vio y las posibles estrategias de Yaman para convencerla. Ha sido un viaje fascinante, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su presencia aquí significa mucho para mí. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué creen ustedes que Demet debería hacer? ¿Cómo debería Yaman abordar esta situación? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, me encanta leer sus pensamientos y sus análisis. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también disfrutan de estas tramas,
y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.